Bueno, bienvenidos de nuevo. Estoy muy contento de verles a todos acá, dispuestos a estudiar las grandes profecías de la Biblia, ¿verdad? Vamos a continuar ahora el estudio que comenzamos en nuestra primera sesión. Nos quedó pendiente estudiar en cuanto a la piedra y la montaña, en la profecía de Daniel 2. Pero queremos pedir la bendición del Señor antes de abrir su libro. Así que vamos a orar. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu trono pidiendo sabiduría de lo alto, porque nuestra sabiduría es insuficiente para entender las grandes cosas de tu palabra. Te ruego, Señor, que los que vean esta programación puedan abrir su corazón y su mente para escuchar tu mensaje. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos dirijas y que nos capacites para comprender y recibir lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a repasar lo que hemos estudiado sobre Daniel 2. En realidad hay una secuencia de reinos que se presentan en este capítulo. El primer reino, ¿cuál es? Babilonia. Luego, ¿cuál? Medo-Persia. Luego, Grecia. Luego, el Imperio Romano. Y luego, el Imperio Romano se divide ¿en qué? En 10, porque continúa el hierro en los pies. Pero luego a los pies de hierro con los 10 dedos se le añade ¿qué cosa? Se le añade el barro. ¿Y qué representa el barro? El barro representa la iglesia que se une con el Estado. Roma papal, que en realidad une la iglesia con el Estado, porque es un Estado y también es una iglesia. Nos quedó pendiente estudiar todavía la piedra y la montaña, que es el clímax de este magnífico capítulo que tenemos en Daniel 2. Así que vamos a Daniel 2, el capítulo 2 y el versículo 45 para estudiar en cuanto a la piedra en primer lugar. Dice allí, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que quiero que se imaginen, está esta estatua que representa todos los reinos, desde Babilonia hasta el fin del tiempo. Se ve una piedra gigantesca que viene y golpea en los pies de la imagen, desmenuza todos los metales, desmenuza los pies, y entonces llega a ser una gran montaña que llena toda la tierra. Ahora, ¿qué representa esa piedra y a qué evento se está refiriendo? Vamos a 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6, para primero identificar la piedra. Dice, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal ¿qué? La principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora dice, tenemos una piedra en Sión. Sión era una montaña, ¿verdad que sí? Así que hay una piedra que está en la montaña, Sión. En Daniel 2 dice que la piedra fue cortada ¿de qué? De la montaña. Interesante. Ahora yo pregunto, ¿quién es esa piedra de 1 de Pedro 2 y el versículo 6? Esa piedra representa a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa el hecho de que la piedra viene y golpea en los pies de la imagen y desmenuza todos los metales que representan los reinos de este mundo? Significa que el Señor Jesucristo va a venir del monte de Sión celestial y va a destruir a todos los reinos de la tierra y va a establecer un reino que no se va a corromper jamás. Ahora, ¿qué significa la expresión no con manos? Fíjense que la piedra fue cortada no con manos. Afortunadamente, dejamos que la Biblia se explique ella misma. Hay otros versículos que usan la expresión no con manos. Vamos a Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 11, a donde se habla del santuario. Ustedes recuerdan que Dios mandó a construir un santuario en la tierra que era una copia de la maqueta que le mostró Dios a Moisés en el monte. Ahora, fíjense lo que dice en Hebreos 9:11 en cuanto al santuario celestial. El terrenal fue hecho por manos humanas, ¿verdad que sí?
Pero fíjense el celestial. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ese es el tabernáculo celestial, y luego ¿qué dice? No hecho de manos, y luego explica, es decir, no de esta creación. Yo pregunto, ¿quién estableció todos los reinos que se levantaron antes de este? Fueron gobernados por seres humanos, ¿verdad que sí? Pero según la profecía, este último reino no es hecho con manos humanas, es una obra divina de Dios. Es decir, el reino que se va a establecer eterno en este mundo no es un reino creado por los seres humanos, sino que es un reino sobrenatural creado por Dios. Fíjense Marcos 14 y el versículo 58. Marcos 14, 58 usa la misma expresión, no con manos. Aquí ustedes recuerdan que Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Ahora fíjense lo que dice Marcos 14, 58. Cuando están acusando a Jesús dicen, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo, ¿cómo? Hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Qué significa este templo hecho por mano? ¿Quién hizo ese templo? Herodes, fue el que lo embelleció, 46 años, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿a qué templo se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Cuando Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Resucitó con su cuerpo humano común y corriente? No, resucitó incorruptible e inmortal. Cuando resucitó, el cuerpo se lo dio su Padre, se lo dio Dios, un cuerpo sobrenatural. Es decir, la expresión no con manos significa que el reino que va a imperar en este mundo para siempre no es un reino creado por los seres humanos. Es un reino creado por Dios, sobrenatural y milagroso, sin intervención de seres humanos. Ahora, ¿qué representa la montaña? La piedra luego se convierte en una gran montaña que cubre toda la tierra. Bueno, tenemos que comparar Daniel 2, 34 y 35 con Daniel 2, 44 para saber qué representa la montaña. Dice en Daniel 2, 34 y 35, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, esa es la descripción que da Daniel a Nabucodonosor de lo que Nabucodonosor vio en el sueño. Pero el versículo 44 nos explica qué significa lo que vio el rey. Dice en el versículo 44 lo que significa el gran monte que llenó toda la tierra. Dice, en los días de estos reyes, es decir, de los pies, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La montaña significa el reino eterno de Cristo Jesús, porque en la Biblia un monte simbólicamente representa un reino. Es decir, la piedra que pega en los pies de la imagen representa la segunda venida de Cristo Jesús, y la montaña significa el reino eterno que va a establecer cuando Jesús regrese por segunda vez y reinará sobre toda la tierra para siempre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el Señor Jesucristo se refirió a esta profecía de Daniel 2. Quiero que notemos Mateo 21 y el versículo 44. Siempre que estudiamos nosotros esta profecía debemos hacer una aplicación personal. Debemos hacer una aplicación a nosotros individualmente. Ahora fíjense lo que dijo Jesús. Hablando a un grupo de judíos, dice, el que cayere sobre esta piedra, está hablando de sí mismo, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado.
y sobre quien ella ¿qué? Cayere, le desmenuzará. Es decir, lo que está diciendo Jesús es que nosotros podemos caer sobre la piedra para que se rompa y se quebrante nuestro yo, nuestro egoísmo. Pero si nosotros no caemos sobre la piedra, si nosotros no nos convertimos, si nuestro corazón no es quebrantado, nuestro yo no es eliminado, entonces la piedra caerá sobre nosotros, no sobre los reinos del mundo en general nada más, está hablando individualmente. Y dice aquí que los desmenuzará. Otro ejemplo que les puedo dar, Juan el Bautista en Mateo 3, 11 y 12, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Es decir, el Espíritu Santo quiere entrar a nuestra vida y quiere consumir el pecado. Pero ¿qué sucede si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo entre a nosotros para consumir el pecado? Sigue diciendo Juan el Bautista: su aventadora está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es decir, tú puedes permitir que el Espíritu Santo consuma como fuego tu pecaminosidad, pero si no lo haces, ese fuego finalmente te va a destruir a ti. El Señor Jesucristo declaró en Juan 3 y el versículo 3 y el versículo 5, hablando con Nicodemo, respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Y fíjense que Daniel 2 está hablando del reino de Dios, del reino eterno de Dios. Y luego dice el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ¿qué? No puede entrar al reino de Dios. Es decir, que Daniel 2 tiene una aplicación personal también. O caes sobre la piedra o la piedra caerá sobre ti. O permites que el fuego consuma el pecado o el fuego te consumirá a ti. Y hay otro simbolismo en la Biblia. La espada que sale de la boca de Jesús. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Puede entrar y cortar el pecado en tu vida, la espada de dos filos. Pero si tú no permites que la espada corte el pecado de tu vida, en Apocalipsis 19 dice que sale una espada de su boca para herir con ella a las gentes. Es decir, que esta profecía nos llama individualmente al arrepentimiento, a la conversión, a recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Ahora queremos estudiar nuestro siguiente material, la inmundicia de su fornicación. La inmundicia de su fornicación. Y no vamos a poder completar todo este material en esta clase, así que en la próxima clase vamos a terminar de estudiar este material. Yo creo que van a ver que este es un estudio fascinante. La mejor forma de entender los eventos finales es entender los eventos finales de Jesús cuando estuvo en esta tierra. Es la mejor manera que yo he encontrado de estudiar qué es lo que va a pasar con el pueblo de Dios en el tiempo de fin. Porque nosotros vamos a repetir la historia de Cristo, especialmente las últimas escenas de su vida antes de su muerte en la cruz del Calvario. Ahora vamos a Apocalipsis 17, el versículo 1 y 2. Ya lo leímos en conexión con la profecía de Daniel 2, pero vamos a leerlo de nuevo porque quiero recalcar un punto muy importante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Según estudiamos en la primera presentación, representa una iglesia que se ha prostituido, una iglesia apóstata. ¿Y cómo se prostituyó? Metiéndose con los poderes civiles de la tierra, metiéndose en la política, con el Estado, porque sigue diciendo: la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Y el vino lo vamos a estudiar en nuestro último tema sobre Apocalipsis 17. Ahora, en Apocalipsis 18 se repite la misma idea. Nuevamente se habla de esta ramera de Babilonia y de su fornicación. Dice allí en el versículo 1 de Apocalipsis 18, después de esto vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y ahora va a explicar cómo se volvió así. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Qué es la fornicación? Que se entremezcla ¿con quiénes? Con los poderes civiles de la tierra, con los reyes de la tierra. Dice aquí, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así que aquí tenemos una iglesia que mezcla la iglesia con los poderes civiles de la tierra. La mezcla del hierro con el barro es lo mismo que la ramera quien fornica con los reyes de la tierra. Ahora pregunto, ¿la iglesia tiene su función? Sí, el Estado tiene su función. Cada uno tiene su propia función. ¿Quién estableció el Estado? Dios. Vamos a encontrarlo en este estudio. ¿Quién estableció la iglesia? Jesús. Dice, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, dijo Jesús. Así que el Estado fue establecido por Dios y la iglesia fue establecida por Dios también. Pero no deben estar juntos, sino separados. Ahora, ¿cómo entendió este asunto Jesús de la relación de la iglesia con el Estado? Vamos a Mateo 22 y el versículo 15 al 21. Mateo 22, 15 al 21. Aquí nos da el punto de vista de Jesús de la relación que debe existir entre la iglesia y el Estado. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, y el deseado de toda la gente dice que los herodianos era la secta judía que más odiaba a Jesús. A veces pensamos que eran los fariseos o los saduceos o los escribas, pero dicen el deseado que los herodianos odiaban a Jesús más que cualquier otra secta judía. Así que vienen los discípulos de ellos, de los fariseos, con los herodianos diciendo, fíjense qué hipócritas eran, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahora Jesús sabía que le estaban poniendo una trampa, porque si Jesús decía que sí hay que darle tributo a César, se iba a echar a los judíos encima, porque a los judíos no les gustaba pagarle los impuestos a César. Si decía que no hay que pagarle los impuestos a César, se hubiera echado el imperio romano encima, porque Roma exigía que se pagaran impuestos. Así que si Jesús respondía sí, estaba en problemas, y no también. Jesús conocía lo que ellos querían hacer, y por lo tanto sigue diciendo en el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que sería el pago diario normal de aquella época. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, la cara de quién está en esta moneda y el nombre de quién está en la moneda. Entonces, ¿qué le dijeron ellos? De César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo pregunto, ¿le debemos algo a César, sí o no? ¿Le debemos algo a César según Jesús? Sí. ¿Le debemos algo a Dios según Jesús? ¿Podemos darle lo de César a Dios y lo de Dios a César? No. Cada uno tiene su esfera
y le debemos lealtad a uno y el otro. Déjeme darles un ejemplo. En términos financieros, ¿qué le debemos a Dios? El diezmo. ¿Y a César qué le debemos? Los impuestos, el tax, exactamente. Ahora, ¿Jesús dijo que hay que pagarle tax a César? Claro que sí. ¿Dijo también que hay que devolverle a Dios lo que es de Dios, el diezmo? Claro que sí. Pero, ¿qué hubiera dicho Jesús de tomar los diezmos y dárselos a César? O tomar los impuestos de César y dárselos a Dios. Jesús hubiera dicho, no, eso es fornicación. Porque hay que mantener los dos reinos separados. Son importantes los dos. Yo establecí los dos, pero uno es para gobernar los asuntos eclesiásticos y el otro es para gobernar asuntos civiles, para conservar el orden de la sociedad. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué es lo que le debemos a César y qué es lo que le debemos a Dios? Vamos a examinar un poco más detenidamente esto. Deuteronomio 4 y el versículo 13 nos dice que la ley de Dios fue escrita en 2 tablas de piedra. Vamos a leer ese versículo, dice, y él os anunció su pacto, aquí está hablando Moisés, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió ¿en qué? En 2 tablas de piedra. ¿Podría Dios haber escrito los 10 mandamientos en 3 tablas si hubiera querido? Sí. ¿O en una sola? Sí. Claro que sí, pero por alguna razón las mandó a escribir en 2. Y claro, la pregunta clave es ¿por qué? Vamos a ver. Deuteronomio 6 y el versículo 4. Los mandamientos revelan 2 deberes, mi pueblo, 2 deberes. Hay algo que le debemos a Dios y hay algo que le debemos a nuestro prójimo o al poder civil. Note lo que dice Deuteronomio 6:4. Hablando de la primera tabla de la ley, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad? Amar a Dios por sobre todas las cosas, como dicen los católicos, ¿verdad? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primer grande mandamiento. Ahora, noten que hay un segundo mandamiento grande. Levítico 19 y el versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad vertical para con Dios y horizontal para con nuestro prójimo. Debemos amar a Dios por sobre todo y debemos amar a nuestro prójimo, vertical y horizontal. Ahora, lo interesante es que Jesús se refirió a estos 2 grandes mandamientos. Note Mateo 22 y el versículo 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿De dónde viene esa cita? De Deuteronomio 6:4. ¿Verdad que sí? Lo leímos. Ahora fíjense, versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese viene de Levítico 19:18. Y luego dice Jesús, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora fíjense, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro deber para con quién. Para con Dios, no para con los seres humanos. El poder civil no puede tener nada que decir en cuanto a los primeros 4 mandamientos. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El poder civil no puede decir nada en cuanto a ese mandamiento porque eso es lo que le debemos a Dios. Segundo mandamiento, no hagas imágenes que rebaje tu concepto de Dios. ¿Ve? Centrado en Dios. Si amo a Dios, no voy a hacer ídolos para inclinarme a ellos y rebajar mi concepto de Dios. Tercer mandamiento dice, no tomes en vano el nombre de Dios. El gobierno civil no me puede decir que yo no puedo tomar el nombre de Dios en vano.
porque ya ese es asunto mío. ¿Con quién? Con Dios. Y el cuarto mandamiento dice que yo debo guardar el día de reposo de Dios. Los primeros 4 mandamientos definen mi relación con Dios, pero los últimos 6 mandamientos definen mi relación horizontal con mi prójimo. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Ya eso es relaciones entre seres humanos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás nada de lo que es de tu prójimo. Todo eso tiene que ver con amar a nuestro prójimo, tiene que ver con preservar el orden civil en la sociedad. Yo pregunto, ¿el poder civil tiene derecho a castigar a los que matan? Sí, señor. ¿Tiene derecho el poder civil de que una persona vaya a un tribunal si alguien levantó un falso testimonio en contra de uno? Claro que sí. ¿El poder civil puede intervenir si un hijo maltrata a sus padres? Claro que sí. ¿El poder civil puede intervenir si yo le robo algo a alguien? Claro que sí. Es decir, los últimos 6 mandamientos le pertenecen al poder civil para preservar el orden civil y las relaciones entre seres humanos. Pero el poder civil no puede tener nada que ver con los primeros 4 mandamientos, porque esos mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios. ¿Está claro ese punto? Muy importante ese punto para lo que vamos a estudiar. Ahora fíjense, todas las acusaciones que fueron lanzadas contra Jesús tenían que ver con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Nunca se le acusó a Jesús de violar las leyes de Roma. Todas las acusaciones tenían que ver, eran acusaciones de la iglesia contra él y tenía que ver con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a dar varios ejemplos. Marcos 2 y el versículo 7. Todos tenían que ver con la primera tabla de la ley. Marcos 2, 7. Ustedes recuerdan que Jesús le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué pasó con los que estaban presentes, con los líderes religiosos que estaban presentes allí? Como dicen los puertorriqueños, se enfogonaron. Se pusieron bravos. Y fíjense lo que dijeron, Marcos 2 y el versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos estaban acusando a Jesús de decir que Él era ¿quién? Que Él era Dios. ¿Cuál mandamiento es ese? El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo están acusando de quebrantar el primer mandamiento de la ley de Dios, que tiene que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Noten lo que dice Juan 10 y el versículo 33. Otro ejemplo de cómo ellos acusaron a Jesús de quebrantar el primer mandamiento de la ley de Dios y querían castigarlo por quebrantar el primer mandamiento de la ley de Dios. El Señor Jesucristo había dicho, yo y el Padre uno somos. Se enojaron cuando Jesús dijo eso. Y fíjense lo que dice en el versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Nuevamente lo están acusando de quebrantar el primer mandamiento de la ley de Dios, que tiene que ver con la relación entre Cristo con Dios, ninguna ley civil. Ahora, Jesús también fue acusado de quebrantar el tercer mandamiento, de usar el nombre de Dios en vano. Ustedes recuerdan que una vez Jesús estaba hablando con unos judíos y el Señor Jesucristo dijo algo revolucionario que los enojó. Lo encontramos en Juan 8, 58 y 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿A quién le pertenece ese nombre yo soy? En Éxodo 3:14 le pertenece a Dios. Jesús estaba tomando el nombre de Dios en vano. Estaba poniendo en sus labios el gran nombre yo soy. Y lo acusaron de quebrantar el tercer mandamiento de la ley de Dios, que está en la primera tabla de la ley de Dios. Yo pregunto, ¿también acusaron a Jesús en repetidas ocasiones de quebrantar el sábado? Yo pregunto, ¿a quién le debía Cristo la observancia del sábado? ¿A los fariseos o a Dios? ¿A quién le debía el Señor Jesucristo respeto al nombre? ¿A los fariseos o a Dios?
La obediencia a los primeros 4 mandamientos se lo debía Jesús a Dios. La iglesia no debía castigar ninguna de esas violaciones, porque esas le pertenecen ¿a quién? Le pertenecen a Dios. Ahora, fíjense 2 ejemplos de cómo acusaron a Jesús de quebrantar el sábado. Juan 9:16, el Señor Jesucristo había sanado a un ciego de nacimiento. Y entonces dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, ¿porque qué? Porque no guarda el día de reposo. Y en Juan 5:16 al 18, Jesús acababa de sanar a un paralítico, quien había estado paralizado por 38 años, y dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y no solo por eso, porque sigue diciendo, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué interesante. Ahora fíjense, les voy a adelantar un detallito muy interesante. Y es que Jesús fue acusado de quebrantar el sábado porque él lo observaba en forma correcta, mientras que los fariseos lo observaban en forma incorrecta. Yo pregunto, al final de la historia, los más grandes conflictos de Jesús tuvieron que ver con el sábado. Vez tras vez encuentra uno en los evangelios que lo acusaron de quebrantar el sábado. Yo pregunto, ¿eso va a repetirse en el tiempo del fin? ¿El sábado va a ser un punto de contención en el tiempo del fin? Sí, solo hay una diferencia. Los fariseos guardaban el sábado en la forma incorrecta y se enojaron con Jesús porque lo guardó en la forma correcta. Al final de la historia, el mundo religioso va a guardar el día incorrecto y se va a enojar con los que guardan el día correcto. El principio es el mismo. Ahora fíjense, ¿hubo alguna acusación en los evangelios contra Jesús por violar alguna ley civil de Roma? Por ejemplo, ¿encuentran alguna acusación? Este hombre mató a alguien. No. Este hombre cometió adulterio. No. Este hombre es un ladrón. No. Este hombre es codicioso. No. Este hombre maltrató a sus padres. ¿Alguna acusación en contra de Jesús que tenía que ver con la segunda tabla de la ley, con el Código Civil? No. Jesús era un ciudadano ejemplar que obedecía las leyes legítimas de Roma. Pero todas las acusaciones contra Jesús se las lanzó la iglesia por supuestamente violar los primeros 4 mandamientos que no le pertenecía a la iglesia, sino que le pertenecía ¿a quién? Le pertenecía a Dios, y no le pertenecían tampoco a la jurisdicción del poder civil. Ahora, ¿saben cuál era el problema en los días de Jesús? Los judíos querían que Jesús tomara las riendas del poder civil. Ellos no estaban satisfechos con que Jesús quisiera implementar un reino espiritual, que quisiera sembrar su iglesia. No, ellos querían que Jesús uniera la religión de Israel con el poder civil para obligar a la gente a seguir las prácticas y las doctrinas del judaísmo. Ahora, quiero que noten, vez tras vez en el ministerio de Jesús, esto sucedió. Mateo 4 y el versículo 8 al 10. Esta es la tercera tentación de Jesús cuando Satanás llevó a Jesús a un alto monte. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quería Satanás? Quería que Jesús tomara los reinos, que gobernara civilmente, no en religión, materia de religión, sino en asuntos civiles. Versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús rechazó la posibilidad de tomar las riendas del poder civil. Ahora fíjense, en Juan 6:15, Jesús acababa de alimentar a 5,000 y los judíos quedaron impresionados y dijeron, oye, este alimentó a 5,000 personas.
podríamos nosotros ponerlo como rey y no tendríamos que trabajar ya porque la comida está asegurada. Ahora fíjense lo que dice, querían hacerlo rey. Los judíos siempre querían que Jesús tomara el poder civil. No estaban contentos solo que Jesús estableciera su iglesia, pero quería que la iglesia se uniera con el poder civil. Dice Juan 6 y el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Los discípulos de Jesús querían que Jesús también tomara las riendas del poder civil. Querían unir la iglesia con el Estado. Y fíjense, había dos de los discípulos que se conocen como los hijos del trueno. Eso dice todo, ¿verdad? ¿Qué clase de carácter tenían? Y cómo hubieran gobernado. Bien, no estaban contentos con voltear la otra mejilla y llevar la carga 2 millas en vez de una. Olvídese de eso. Y que el reino de Cristo hay que defenderlo con la espada. Fíjense lo que dice en Lucas 9, 55 y 56. Aquí dice que Jesús pidió permiso para cruzar por unas aldeas samaritanas de regreso a Jerusalén. Y fíjense, las aldeas samaritanas dijeron, no queremos que pases por nuestras aldeas. Ahora fíjense, dice, entonces, los dos discípulos dijeron, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para quemar a esas ciudades? Ahora fíjense, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los judíos siempre querían que Jesús tomara las riendas del poder civil. Satanás quería que Jesús uniera la iglesia con el Estado para perseguir a todos los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Pero ¿qué clase de reino vino a establecer Jesús? Jesús no vino a tomar las riendas del poder civil. Noten qué reino quiso establecer Jesús. Está en Lucas 17 y el versículo 20 y el versículo 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Ve, los fariseos están hablando de ¿cuándo vas a establecer el reino? ¿Cuándo vas a destruir a los romanos? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, con una gran demostración. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está ¿dónde? El reino de Dios está en vosotros. ¿Y por qué el reino de Dios está en vosotros? Porque Cristo debe estar ¿dónde? En el corazón del ser humano. Es decir, Jesús dijo, no, yo no vengo a tomar las riendas del poder civil, yo vengo a sembrar el reino de Dios en el corazón del ser humano. Vengo para que tenga una relación espiritual con el Señor. Jesús se mantuvo alejado del poder civil. Se mantuvo solamente con la idea de establecer un reino espiritual. Jesús rehusó cumplir las aspiraciones de los judíos y ellos lo acusaron de violar la primera tabla de la ley, que era responsabilidad de él para con Dios. No era la responsabilidad de la iglesia usar el poder civil para castigar violaciones de los primeros mandamientos, porque es un deber que Jesús le debía a su Padre. Ahora queremos avanzar un poquito hablando de una reunión que tuvo el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo que gobernaba a la nación de Israel. Eran los magnates, los más grandes dirigentes del pueblo judío. Y Jesús recién había resucitado a Lázaro. Y dice en Juan 11 que las muchedumbres estaban siguiendo a Jesús. Y como resultado de las muchedumbres seguir a Jesús, estaban abandonando las iglesias de la época y los dirigentes judíos estaban muy preocupados. Así que convocaron una reunión del Sanedrín para decidir qué iban a hacer con Jesús, porque las muchedumbres se iban tras él. En Juan 11, 47 al 49 se encuentra relatado eso. Y es muy interesante la preocupación que tenía el líder máximo, el sumo sacerdote. Fíjense lo que dice. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, la palabra concilio es la palabra Sanedrín en griego, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y ahora fíjense,
Es un asunto de seguridad nacional, ¿sí o no? National security. Dice, y vendrán los romanos, si todos creen en él, vendrán los romanos y ¿qué harán? Destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ahora fíjense lo que dice. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué es lo que está diciendo Caifás? Está diciendo, mire, las muchedumbres están siguiendo en pos de él. Si nosotros dejamos que él viva, todo el mundo lo va a seguir y entonces los romanos van a venir y van a quitar nuestro lugar y nuestra nación. Por razones de seguridad nacional, este hombre tiene que morir. Y ese mismo día pronunciaron la sentencia de muerte contra Cristo. Según Juan 11 y el versículo 53, ese mismo día el Sanedrín decidió que Jesús tenía que morir. Y Jesús no había violado ninguna ley de Roma, pero según ellos había violado los preceptos de los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, que le pertenecen a nuestra relación con Dios, y no debe la iglesia unirse con el Estado para castigar a los que supuestamente desobedecen esos mandamientos. Ahora nos adelantamos un poquito y vamos al huerto del Getsemaní, a donde Jesús ha ido con sus discípulos y donde Jesús empezó a sudar gotas de sangre y le rogó a su Padre que le quitara la copa de su mano, la copa del sufrimiento, le rogó 3 veces. Estando Jesús allí en el huerto del Getsemaní, sucedió algo muy interesante cuando vinieron a arrestarlo. Mateo 26 y el versículo 51 y 52 nos tiene el relato, y quiero que recuerden una frase que encontramos aquí que es muy importante. Dice Mateo 26, 51, pero uno de los que estaban con Jesús, sabemos que era Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada. ¿Qué fue lo que sacó? Muy importante eso. Sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y créame que no le estaba tirando a quitar la oreja, le estaba tirando a quitar la cabeza. Pero era pescador y no soldado, y le falló la puntería. Ahora fíjense el versículo 22. Entonces Jesús le dijo, bien hecho, Pedro, usa la espada para defender mi reino. No, fíjense. Entonces Jesús le dijo, y ahora escuchen las palabras porque en Apocalipsis las vamos a encontrar de nuevo en nuestro estudio de mañana. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En Apocalipsis 13:10 encontramos una frase muy similar, hablando de la bestia que persiguió durante los 1260 años. Dice que la bestia que mató con la espada iba a ser muerta con la espada. Hay una conexión entre los eventos de Jesús y lo que menciona el libro de Apocalipsis en cuanto a la iglesia que gobernó durante los 1260 años, que se conoce como las edades oscuras o la Edad Media. Ahora arrestaron a Jesús en el Getsemaní y lo llevaron primero, ahora escuchen bien, lo llevaron primero ante el Sanedrín, que era un tribunal eclesiástico. ¿Me escucharon lo que dije? Era un tribunal eclesiástico. No era parte del gobierno civil. Era un juicio que le estaba haciendo la iglesia a Jesús. Fíjense, Mateo 26, 57 nos dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos, ¿quiénes? Los escribas y los ancianos. Yo pregunto, ¿qué clase de líderes eran ellos? ¿Políticos o religiosos? Religiosos. Los escribas y los ancianos eran dirigentes religiosos. Todavía no ha entrado en perspectiva el poder civil, ¿verdad que no? Hasta ahora es la iglesia la que va a enjuiciar a Jesús, porque supuestamente Jesús ha quebrantado los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Ninguna ley civil, los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Es arrestado, llevado al Sanedrín
Y quiero leerles algunas de las deliberaciones que hubo ahí en ese tribunal eclesiástico. Mateo 26, 59 al 64. Y fíjense quiénes estaban allí. Y los principales sacerdotes y los ancianos, gente religiosa, y todo el concilio, es la palabra Sanedrín, buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Con qué propósito? Para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos falsos testigos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo, reedificarlo. Yo pregunto, ¿violaba eso alguna ley de Roma? ¿Alguna ley civil? No. Versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo pregunto, ¿había algún problema con Roma que Jesús dijera que era Hijo de Dios? ¿Era alguna violación de alguna ley civil eso? No. Eso no era matar, ni robar, ni adulterar. No. Así que dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y esto llevó al sumo sacerdote a rasgar sus vestidos y acusar a Jesús de blasfemia. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Todas las acusaciones contra Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley. Un deber que él le debía a Dios, no a ellos. Pero no solo eso, sino todos los derechos civiles que tenía Jesús, todos los derechos legales de Jesús fueron violados por la iglesia. Aquí les tengo una lista en el material. Se contrataron falsos testigos. Las leyes judías prohibían que se presentaran falsos testigos. Es más, si se presentaba un falso testigo y se descubría que era falso, él debía sufrir la pena que se pronunciaba en contra del reo. Pero ellos contrataron falsos testigos. Además de eso, el sumo pontífice le dio una cachetada a Jesús sin que se le hubiese hallado culpable. Eso iba en contra de la ley judía. Además de eso, el juicio se hizo de noche. Y la ley judía decía que los juicios tenían que hacerse a la claridad del día. Además de eso, se le azotó a Jesús antes de que se le hallara culpable. Prohibido por la ley judía. Además de eso, se le acusó, no se le acusó de haber violado ninguna ley civil, se le acusó de haber violado leyes religiosas. La iglesia lo estaba acusando de violar leyes religiosas y lo querían castigar por eso. Además de eso, Jesús fue condenado por un solo testigo finalmente. Contrataron 2, pero uno presentó el testimonio falso. La ley judía prohibía terminantemente que un solo testigo pudiese condenar a un acusado. Además de eso, la ley judía prohibía que el reo se autoincriminara. Y el sumo sacerdote hizo que Jesús se autoincriminara. Cuando le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Dinos sí o no. Y si Jesús decía que sí, se estaba incriminando a sí mismo. Además de eso, la ley judía le daba derecho al acusado de un abogado defensor. Jesús no tenía nadie que lo defendiera. Además de eso, era prohibido hacer un juicio en privado en la ley legal de los judíos. No se podía hacer un juicio, escuchen bien, viernes, ni tampoco se podía hacer en día de fiesta ni en sábado. ¿Y cuándo fue que le hicieron el juicio a Jesús? El viernes, exactamente. Ustedes saben que el jueves en la noche ya es viernes, ¿verdad que sí? Ahora, fíjense, además de eso, cuando se encontraba a un individuo culpable, tenían que esperar 3 días para ejecutar la sentencia. Y el propósito de eso era que podía salir nueva evidencia que podía absolver de culpa al reo. Así que esperaban 3 días. Yo pregunto, ¿cuánto esperaron para matar a Jesús? Lo mataron el mismo día. Es decir, los judíos violaron todas las garantías legales que tenía
a las cuales tenía derecho el Señor Jesucristo, supuestamente por haber violado leyes religiosas que le pertenecen a Dios. No había violado ninguna ley civil. Y dice la Biblia que después que deliberaron y le hicieron la inquisición a Jesús, porque esta fue una inquisición eclesiástica que le hicieron a Jesús, pronunciaron la sentencia de muerte contra él. La iglesia pronunció la sentencia de muerte. Todavía no ha entrado en perspectiva el poder civil. Todavía no ha entrado. Esto es pura iglesia. Pero ya pronto va a entrar el poder civil a la perspectiva. Note Mateo 26, 65 y 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¿qué cosa? Es reo de muerte. ¿Quién pronunció la sentencia de muerte contra Jesús? ¿La iglesia o el Estado? La iglesia. ¿Quién le hizo la inquisición? La iglesia. ¿Cuáles fueron las acusaciones? ¿Tenía algo que ver con la esfera del poder civil? No. Todas las acusaciones tenían que ver con la primera tabla de la ley, un deber que le debía Jesús a Dios. Ahora, había muchas denominaciones en esos días. Estaban los herodianos, los celotes, los fariseos, los saduceos, los esenios. Y saben que estas sectas judías, que eran denominaciones de la época, no se querían ni en retrato una con la otra. Por ejemplo, los saduceos no podían verse con los fariseos. Tenían doctrinas distintas, pero cuando se trató de matar a Jesús, todas las denominaciones de la época se juntaron a una y olvidaron sus diferencias doctrinales para acabar con la vida del Señor Jesús. Están empezando a captar un cuadro interesante aquí. Ahora fíjense, se hizo el juicio eclesiástico y ahora había que llevar al Señor Jesucristo al poder civil, porque la iglesia no podía ejecutar la sentencia de muerte como iglesia. Vamos a nuestro último punto por esta clase y ya en nuestra próxima clase vamos a completar este cuadro tan interesante. Vamos a Mateo 27, 1 y 2. Le han hecho el juicio eclesiástico, la inquisición, han declarado que debe morir, pero la iglesia como iglesia no puede ejecutar la sentencia. Y por lo tanto necesitan la ayuda del poder civil. Capítulo 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron ¿a quién? A Poncio Pilato, el gobernador. Yo pregunto, ¿ya entra en perspectiva el poder civil? ¿Qué era Pilato? ¿Era pastor? ¿Era anciano? ¿Era fariseo y escriba? No, Pilato era el gobernante civil. Noten Juan 18 y el versículo 28, a donde se agregan detalles. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Ese es el lugar donde estaba Pilato. Y ahora fíjense qué hipocresía tan grande. Dice, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Come on. No querían contaminarse porque si entraban al pretorio, un lugar gentil, no podían comer la Pascua. No querían contaminarse, pero ya estaban manchados con la sangre de Jesús. Increíble. La ceguera tan grande de esta gente. Y luego sigue diciendo, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Por el tono de voz de Pilato, la gente se daba cuenta que Pilato no iba a comer cuento. Que Pilato había escuchado en cuanto a Jesús, según el deseo de toda la gente, y él sabía que Jesús no era culpable de lo que se le acusaba, que no había violado ninguna ley de Roma. Así que por el tono de voz de Pilato, ellos saben, esto va a ser un problema. Nota lo que dice Juan 18:30.
Después que Pilato dice, ¿por qué ustedes trajeron a este hombre aquí? Dice, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Bueno, Pilato no dijo que era malhechor ni que no era malhechor. Sencillamente le dijo, ¿por qué lo trajeron aquí? Y él dice, pero si él no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Ellos saben que Pilato no está para comer cuento. Ahora yo quiero que ustedes noten que Pilato reconocía que había dos reinos y había dos leyes. Pilato lo entendía mejor que los judíos. Y terminamos con este punto. Noten Juan 18 y el versículo 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Cuántas leyes reconoció Pilato? Dos. La de él y la de la iglesia. Él no ha hecho nada contra el poder civil, está diciendo Pilato. Él no ha violado ninguna ley de mi reino. Júzguenla de acuerdo a la ley eclesiástica. Pero ellos querían matar a Jesús y no podían como iglesia, aunque la iglesia lo había condenado a muerte. Leamos nuestro último texto por esta clase, Juan 18 y el versículo 31. Dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. La iglesia no podía sin la ayuda del poder civil. Ahora fíjense, Pilato entendía que había dos leyes y había dos reinos. Y él sabía que ellos lo que querían era matar a Jesús. Pero ellos sabían que no podían hacerlo como iglesia, que necesitaban la ayuda del poder civil para lograrlo. En nuestro próximo tema vamos a estudiar cómo se desarrolló aún más esta historia.